Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Raúl García Sosa y nos hace el favor de recibirnos en las instalaciones de su despacho. García Sosa y Asociados. Doctor, muchas gracias por recibirnos, gracias por tener este espacio preparado para nosotros y por brindarnos esta entrevista. Eric, te agradezco mucho que tomaste en consideración que yo pudiera exponer un tema dentro de tu área y dentro de las empresas que tú hábilmente representas, ¿no? Gracias, maestro. Al contrario. Y obviamente le digo maestro porque el doctor Jorge, además de un litigante de peso completo, es un maestro de los maestros y en caso de algunos abogados como yo. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro por la Universidad de Anáhuac, es doctor por la Universidad Panamericana, es vicepresidente del Instituto Mexicano del Amparo, catedrático activo en la UNAM, catedrático activo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y obviamente socio director de este despacho que el día de hoy nos recibe. Amigos, nuestro programa se distingue por llevar conocimiento sencillo a nuestro foro, entendible y hacer que el derecho fluya a favor de cualquier persona que nos pueda escuchar. El día de hoy, caso Lozoya. ¿Qué es lo que pasó en España? ¿Por qué renunció a los derechos que tenía en materia de extradición? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Por qué es testigo protegido? Y obviamente, ¿quién más para podernos explicar un tema tan complejo que el doctor Jorge Raúl? Doctor, ¿qué pasó con el caso Lozoya? Mira, resulta ser que cuando me hiciste la gentileza de invitarme a que participara aquí en tu sesión, se me hizo muy interesante el tema, ¿no? Porque era un tema que se ha convertido en era un tema jurídico y hoy se convirtió en un tema jurídico de estrategia, un tema jurídico de negligencia, un tema jurídico de la defensa impresionante y un tema social. Entonces yo quisiera que nuestra charla la enfocáramos en esos cuatro temas, ¿no? Los éxitos y los fracasos que tuvo la Fiscalía General de la República, los temas de la defensa, que es muy interesante el tema de la defensa, y con perdón de la expresión, yo conozco a los dos abogados defensores, son gente brillante, pero me llama mucho la atención lo que ha pasado. Luego, lo que va a pasar con los que a él les va a imputar al ser un testigo colaborador, y resulta ser que ahora el tema que se está reflejando en la sociedad. Entonces yo quisiera que las preguntas y nuestra charla fueran como enfocadas a esos cuatro puntos, ¿no? Muchas ¿Vale? gracias, doctor. Adelante. ¿Nos puede platicar el tema de la extradición? Del tema de la extradición. A ver, el tema de la extradición, podemos hacer como no sé cuánto tiempo gozamos, pero a mí se me da mucho la charla, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser un poco técnicos, pero también para que quien pueda ver esta charla resulta ser que lo pueda entender, ¿no? Entonces, el tema de la extradición nace con unos factores muy interesantes. Primero, ¿qué se hace? Hay dos causas penales que un juez de distrito especializado en el sistema acusatorio libra dos órdenes de aprehensión. Lozoya, por conducto de sus abogados, hace un amparo indirecto contra la orden de aprehensión. Él obviamente no está en el país, sale del país, se ventila la demanda de amparo, se admite, se concede la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Y vale aquí mucho porque en la red existe una publicación de un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal a donde establece que se le concedió la suspensión a Lozoya para que no pueda ser privado de la libertad hasta tanto se resuelva el juicio de amparo, ¿no? Vale, interesante, ¿no? Claro. Y por eso lo hago el comentario porque está en los medios. Es más, yo participo en un chat de abogados penalistas de Hidalgo y entonces ellos subieron ese comunicado del Consejo de la Judicatura. Bueno, entonces ahí ya tenemos que había suspensión, ¿no? Entonces resulta ser que ahí los abogados, eso lo he dicho muchas veces en clase, resulta ser que cometen un grave error porque no lo presentan. Deciden que se fuera del país. Ahorita voy a decir por qué deciden que se fuera del país, porque eso es una estrategia jurídica válida, ¿eh? Bueno, entonces decide que se vayan del país, no lo presenta. Desafortunadamente la institución, la Fiscalía General de la República, no hace el recurso de revisión contra la suspensión definitiva, porque al momento de establecer que como no se trataba de un delito de prisión preventiva oficiosa, entonces podía no ser privado de la libertad y comparecer al juez. Pero lo que no dijo el juez es que esta suspensión se rige por un principio que se llama de continuidad. ¿Qué implica? Que la sociedad está interesada que los delitos se investiguen y se persigan
y por lo tanto, aunque se considera suspensión del acto reclamado, le debe de ordenar que acuda ante el juez de control para la continuación del procedimiento penal. Ahí desafortunadamente la institución no hizo el recurso de revisión, pero bueno, no lo presentan, se queda esa idea en el foro de que tiene suspensión y que no puede ser privado hasta que se resuelva no puede ser privado de su libertad. Eso es importantísimo, porque esa es la impresión que todo el mundo tiene. Ah, no, pero resulta ser que como no compareció, entonces hay un acuerdo que dicta el juez de distrito diciendo que la suspensión deja de tener efectos. Entonces, al momento de dejar de tener efectos es cuando se inicia el procedimiento de ¿qué? De extradición. De extradición, porque ya sabían que estaba en otro país. Entonces sube la nota, la ficha roja de Interpol, entonces lo localizan en España, empieza el procedimiento de extradición. México no ha participado en muchos asuntos de extradición activa, es cuando México es el país requerente y el otro país en reciprocidad internacional es una extradición pasiva para ellos. Entonces, ¿qué hace? Empieza el procedimiento de extradición, detienen a Lozoya en España, empieza su defensa, una defensa brillantísimo por el juez, bueno, es juez. Resulta ser que brillante la defensa y en un momento resulta ser que él no se acogió, a la extradición y resulta ser que después, ustedes pueden decir, especulen lo que quieran, recuerden, es la primera especulación, ¿no? Especulen lo que quieren. Resulta ser que dice, no, ahora sí me allano a la extradición. Primero dijo que no, ahora sí. Y resulta ser que con eso lo vamos a traer a México. Pero la resolución de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, digo Audiencia Nacional porque así se le denomina en España, no tribunal, sino la Audiencia Nacional, la Sala Penal, si no me recuerdo, el 2 de junio de este año, dicta la resolución en la que concede la extradición. Y en la parte final, que es súper importantísimo el tema, súper importantísimo, y desafortunadamente no sé por qué la Fiscalía General de la República no lo ha externado, dice, se allana la extradición, se concede la extradición, por las dos causas penales, 2 operaciones con recurso de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, y resulta que dice, y no se aplica el principio de especialidad. ¿Qué es este lenguaje principio de especialidad? Obviamente no es una charla de extradición, estoy tratando la primera evidencia que lo recuerden, ¿no? Entonces, principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Cuando uno dice, bueno, no fue con el juez de control, con la suspensión, porque era padrísimo, ¿no? Pues voy con el juez, con base en el 163 de la ley de amparo, no puedes discutir la medida cautelar porque mi libertad está a disposición del juez de amparo, punto. Entonces él podía haber llegado, comparecido, se le hiciera llevar toda la audiencia inicial y si se vinculara o no, él hubiera estado libre. Pero se decide no hacerlo y se decide que él se vaya. ¿Para qué? Para que se pudiera estudiar el fondo del amparo. Porque ellos plantean que el delito de operaciones estaba prescrito. Ese es un buen tema, que estaba prescrito. Y entonces resulta, y uno dice, con estrategia está bien. ¿Para qué se va del país? Para que se aplique el principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? Es que solamente puede ser juzgado en México o en el país requirente por los delitos que hayan sido materia de la extradición. Dicho de otra forma, una causa penal por OPRI, operaciones con recurso de procedencia ilícita. Otra causa penal por operaciones con recurso de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Entonces, cuando aplicas el principio de especialidad, quiere decir que ya no lo puedes juzgar por otros delitos salvo esos. Pero cuando Lozoya se allana a la extradición y la resolución dice no se aplica el principio de especialidad, mañana a Lozoya se le puede hacer otra causa penal. Por lo que sea. Por lo que los delitos que haya cometido antes de la extradición. Fíjate, doctor, entonces no alcanzo a entender la estrategia que en un momento fue el amparo, luego no te llevo, vete para que podamos aplicar el principio de especialidad. Piensen en Duarte. ¿Duarte qué? Se le juzgó, está el tema, ya todos conocemos cómo está el tema de Duarte, pero resulta ser que ahorita no podemos hacerle otra causa penal a Duarte por el principio de especialidad. Y entonces viene y se allana, entonces a mí me queda, a ver, toda una estrategia que hicieron los abogados, resulta ser que ahora ya no tiene razón de ser porque se va a aplicar el principio de especialidad. Perdón que te interrumpa. No, es que esa era la pregunta, doctor. ¿Ese es un acierto, un desacierto? ¿Esa es una estrategia? Simplemente para nuestro foro es la posibilidad de que solamente fuera juzgado por un delito que ya estaba decretado como prescrito, que era Odebrecht, o 2, regresar a México y que te juzguen por cualquier otra actividad
que te encuentren en tu actividad como funcionario público. Entonces imagínense en el tema, ¿no? Resulta ser que ahorita, pues él puede, ahorita nada más se han hablado de dos causas, está en los medios, todos lo sabemos, y resulta ser que ahorita a él pueden hacer otras denuncias, querellas y todo lo que pasa y se puede ser juzgado por ello. Creo que fue un desacierto o un contubernio con alguien. Ahí vamos al segundo tema. No lo sé, por eso le digo, a mí no me llama. Ahora, nada más para acabar la idea, el amparo contra la orden de aprehensión, ojo, está radicado en el juzgado octavo de distrito de la Ciudad de México y el juzgado negó el amparo. Quiere decir que para él no estaba prescrito el delito. Wow. Ojo, no estaba prescrito el delito. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que lo que se haga como testigo colaborador, etcétera, que vamos a ir más adelante, resulta ser que hay que pensar que ya un órgano de control constitucional dijo que no estaba prescrito. Obviamente se presentó el recurso de revisión, se va al tercer tribunal colegiado de circuito, pero por el tema de la pandemia no ha trabajado el colegiado. Pero como ya se ejecutó la orden, ya se le formuló, ya quedó, se va a sobreseer el recurso de revisión, pero el asunto es que ya está estudiado, que no está prescrito, ¿vale? Entonces, yo al día de hoy no alcanzo a entender cuál fue la estrategia. Si la estrategia era utilizar el amparo como un mecanismo de defensa procesal para acudir con el juez de control, porque no era un delito de prisión preventiva oficiosa, o bien, vete y que me apliquen el principio de especialidad, punto, porque eso es algo sensato, Para cerrar las posibilidades de más causas, claro. Pero resulta ser, te vas y ahora regresas sin aplicación del principio de especialidad. Yo no lo alcanzo a entender. O fue un cúmulo de errores o desaciertos jurídicos de alguien. Ahora, doctor, platíquenos a nuestro foro, a mí mismo, que no tenemos cierto, ¿qué es un testigo colaborador? A ver, resulta ser que los testigos colaboradores, antes mal conocidos como testigos protegidos, siempre ha tenido una base en el desarrollo de nuestro sistema jurídico penal, ¿no? Antes era un tema muy, muy rudo en el sistema tradicional. Hoy en el sistema acusatorio es un tema muy ágil. Es un buen tema. Tiene un fundamento, una base, objetivos, tiene resultados, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué es un testigo colaborador? Hay el artículo 256, si no me recuerdo, en su fracción quinta, establece el fundamento del testigo colaborador. Y entonces establece aquella persona que pueda estar sujeta cometió un delito, participó en la comisión de un delito, puede proporcionar información para que pueda ser viable y factible para la persecución de otros que sean más graves las conductas imputadas a ellos y entonces se le pueda establecer y condenar a otras personas. Dicho de otra forma, lo hemos visto hasta en las películas, pues yo me convierto en testigo colaborador porque entonces yo soy una parte de la delincuencia mínima y con mis declaraciones y mis imputaciones puedo que se juzgue, que se sentencie a una persona con mayor trascendencia delincuencial. Y ¿vale? Una pregunta rapidísima que está en la sociedad. ¿Y ya no se juzga a ese testigo colaborador? ¿O sí se juzga? Excelente. Entonces, resulta ser que el punto que se juzga o no se juzga es que al ser testigo colaborador es un criterio de oportunidad. Y al ser el criterio de oportunidad lo tiene que autorizar el procurador, así lo dice el 256, número 1, número 2, o el funcionario que él delegue esa facultad. Y entonces, ¿esto qué genera? Que a él se le extingue su imputación. Quiere decir que si él se convierte en testigo colaborador, no va a ser sentenciado. Okay. ¿Por qué? Por la causa de OPRI, por la otra causa de OPRI, por asociación delictuosa y por cohecho. Entonces, el chico que declaró que era inocente, al convertirse en testigo colaborador, pues entonces, ¿qué tiene caso que digas que eres inocente si estás siendo un testigo colaborador y se va a extinguir el derecho punitivo del Estado a favor en relación de a ti? Entonces, ¿qué implica que el testigo colaborador? En otras partes del mundo se le llama negociación de la culpabilidad. Ojo, yo coopero y punto, me reduces la pena, pero aquí se extingue el derecho punitivo del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema. O sea, no es que a él se le va a juzgar, sí, ahorita
uno de los temas del criterio de oportunidad, hablando del testigo colaborador, que ese es, ahorita te suplicaría que regresas al tema de la extradición y cuando llega a México, porque ese es, yo creo que el tema más complejo que se tiene ahorita. Entonces resulta ser que el testigo colaborador se puede hacer desde la carpeta de investigación, en la audiencia inicial, en la etapa media, hasta antes de la apertura del juicio. Y la consecuencia es, yo no voy a ser sancionado. Punto. Se extingue el derecho punitivo del Estado a favor del testigo colaborador. Regresamos al tema de la extradición. Entonces, estábamos en España. Él llega a México, con lo que habíamos comentado. Llega a México. Y cuando llega a México, pues uno como sociedad, como abogado, pues nos interesan las notas periodísticas y que tienen trascendencia. Nosotros como abogados, pues nos interesa mucho el aspecto que se venga en el reflejo jurídico. Entonces llega a México. Número uno, para información, hay un convenio de colaboración firmado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, Fiscalía, las fiscalías de los estados, en la que se establecen las bases para la ejecución de las órdenes de aprehensión de la extradición y hay un anexo a ese convenio de colaboración. Su fundamento es el 119 de nuestra Constitución y, si no mal recuerdo, se publicó en el año 2012. Bueno, con base en eso, resulta ser que llega a México y se lo entregan a la policía. Y la policía, yo quiero entender que estaba enfermo, es un tema que yo no puedo discutirlo, vamos a considerar que así fue, que tiene fatiga, que tiene la enfermedad de Barrett, alguien puede decir, oye, ha de ser muy peligroso, pues la mayoría de los mexicanos tenemos... tomamos una pastilla y listo. Tenemos el síndrome de Barrett porque es una acidez grave que te ha afectado tus células del esófago y entonces cambia su composición, pero para que te dé cáncer es un porcentaje mínimo. Y lo digo porque yo tengo la enfermedad de Barrett, ¿no? O sea, es algo que normalmente casi todos los mexicanos por nuestra comida no lo generan. Bueno, pero vamos a pensar que estaba en un estado muy grave. Punto. Lo determina un médico, pero recuerden lo que pasó allá, me allano. Sí. Me allano allá, recuerden, ese es el primer tema, allá me allano. Entonces llego, me revisa un médico, lo revisa un médico de la institución, de la fiscalía, perfecto, y entonces deciden llevárselo a un hospital. Qué bueno, de verdad, me da gusto. Bueno, pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5. Y entonces yo, como abogado, dices, ¿qué está pasando el tema? Con perdón de la expresión. A ver, el artículo 16 de la Constitución, el artículo 13 de forma inmediata. El artículo 13 del Código Nacional, el 131, el 141 y el 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sin dilación, al ejecutarse la orden, ¿por qué llegó al aeropuerto de aquí? Por la ejecución de la orden. Y hay que presentarlo inmediatamente ponerlo ¿a dónde? A disposición del juez que libró la orden de prisión. No lo ponen, se lo llevan ¿a dónde? Al hospital. Bien. Pero ¿por qué no lo pusieron a disposición del juez? Entonces no puede decir, oye, es que está enfermo. Piensa en un ejemplo muy fácil. Una persona va conduciendo, tiene un accidente de tránsito, mata a 5 y él está en estado grave. Está detenido en el hospital, pero ¿qué quiere decir? Está detenido. Él estaba detenido, tenía guardia, punto. Estaba a disposición del Ministerio Público y de la policía, punto. Y resulta ser que no lo puedo poner a disposición. Chicos, resulta ser que está privado de la libertad. Sí. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Que a nadie se le puede privar de la libertad por más de 72 horas o su duplicidad. Entonces, ¿cuál fue el error de la institución? Entonces, pero ese error es trascendental. ¿Cuál es el error? Lo pongo a disposición, lo pongo en el hospital, pero no lo puse a disposición del juez. Y no sé si hubo debate sobre la detención. Me imagino que no. Bueno, ahorita llegamos al tema de la defensa. Gracias por tu expresión visual, ¿no? Qué raro. ¿Por qué? Porque así no se hace. Lo que se hace es ponerlo a disposición del juez en el hospital. Se acabó. Y entonces, ¿qué hacen los jueces? Lo certifican y entonces ustedes van a decir, pero si ya está a disposición, ¿qué va a pasar con el plazo constitucional? Hay una tesis del año 2006, que ahorita se me escapa el número de registro, es de este circuito, en el que establece que si el imputado está imposibilitado, el imputado está imposibilitado de rendir su declaración, el plazo constitucional se suspende hasta que se quite esa condicionante. Entonces estaba muy fácil, no sé si fue negligencia, torpeza, no sé qué pasó, pero pasó un día, pasaron 2, 3, 4, 5.
y analicen el 215 y el 225 del Código Penal. Ahí está la comisión de un delito, porque está privado de la libertad. Claro. Sin estar a disposición del juez que libró la orden de aprehensión. Y ustedes dicen, bueno, pues ya, no importa. A ver, ¿no importa? ¿Y qué va a pasar con ese tema que cuántos días él estuvo privado? Se puede considerar que estuvo torturado. Se puede Él mismo lo señaló. Se puede considerar. Según las notas periodísticas. Pero vamos a pensar que no lo haya dicho, o sí lo haya dicho. El tema es que vean los efectos de estar incomunicado y no puesto a disposición inmediatamente. Se entiende que está torturado, lo ha dicho el Poder Judicial Federal desde hace muchos años. Y ustedes dicen, pero pues voy a ser testigo colaborador. Perfecto, ven, depon esto, ofrece estas pruebas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Van a hacer pruebas ilícitas, ¿eh? Y qué bueno para los que él les impute, porque entonces ahora tú vas a ser el abogado de quién. Pues no sé, del Juan Pérez de Hacienda o de Juan Pérez, etcétera. ¿Cuál va a ser tu argumento? Pues todo este tiempo que él estuvo privado en el hospital, todo lo que depuso, todas las pruebas que se obtuvieron son pruebas ilícitas, la teoría de Mateo del árbol envenenado, etcétera, 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, van a ser pruebas ilícitas. Entonces, lo que parecía ser un acierto se convirtió en un error muy grave. Ahora, ya llegó con el tema del juez, ¿no? Entonces, el testigo colaborador, como tú decías, bueno, pues sí, el testigo colaborador es una figura muy buena que sirve para el combate de la delincuencia. Sacrifico a una persona que no le, una punición de una persona, porque con eso voy a capturar a otros que tienen mayor jerarquía y mayor importancia delincuencialmente hablando. Y voy a lograr el fin del Estado, que es la protección de la sociedad, y lo voy a hacer mucho más amplio, ¿no? Clarísimo. Entonces, en ese orden de ideas, pues cuando se decide el tema, dice uno, qué bueno, está bien, ¿no? Ya. Pero creo que fue un grave error que no se pusiera a disposición del juez. Ahora, este tema no se alegó por la defensa. No se alegó que estuvo privado de la libertad, que jamás se le puso a disposición. Ahorita regresamos al tema de la defensa. Bueno. El otro tema es, a ver, resulta ser que no piden la prisión justificada. Pero yo no lo puedo entender. Resulta ser que inician una carpeta de investigación, 2 carpetas de investigación, perdón. Número 1. 2, por el monto de las operaciones, pues resulta ser que no piden comparecencia. Recuerden que Lozoya presentó varios amparos para que se le diera acceso, le diera acceso a los abogados, que se le dieran copias de todo, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta ser que libran la orden. Se hace todo lo que comentamos, se echa a andar el aparato de la Procuración de Justicia, de impartición de justicia, se va, lo traen de España, llega aquí a México, y resulta ser que la gente del Ministerio Público, al debatir la medida cautelar, no pide ¿qué? La prisión justificada. Yo no lo puedo entender. El 168 fracción 1 nos establece los requisitos para que se pueda dar que la prisión justificada, porque no se puede obtener que él pudiera comparecer y se puede sustraer de la acción de la justicia. Y se dan todos. Tiene varios domicilios. Por sus condiciones económicas y sus relaciones puede salir la conducta anterior al hecho. El actuar precedente. El actuar precedente. Que se tuvo que ejecutar una orden de extradición. Y el agente del Ministerio Público, con el argumento de decir, es que vamos a utilizar un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, ya lo dije, se puede dar desde la carpeta hasta antes del juicio. Estar privado o no estar privado. El criterio de oportunidad, él podría estar que privado de la libertad. Y lo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? Entonces ya viene la segunda nota, ¿no? La tercera nota, la primera nota me allano, la segunda nota lo mando al hospital, no lo pongo a disposición. Y la tercera, llego a la audiencia, voy a debatir la medida cautelar y no le pido, porque al final de cuentas el único que puede pedir la prisión justificada no la puede hacer el juez. Ahí hay que, para los que no sean letrados en el tema, el juez no puede decretar, en el caso de Lozoya, puede decretar la prisión justificada. En control horizontal se lo tienen que solicitar. Se lo tiene que pedir el agente del Ministerio Público. Hay diversos preceptos del Código Nacional, 155, 157, si no me recuerdo, 167 y 307 del Código Nacional, establece que el único que puede pedir la prisión justificada, ¿quién es? El MP. Se acabó. Ya nadie más no la puede pedir, solamente el MP. Al no pedirla, pues a mí me genera una tercera duda, ¿no?
¿Por qué no pedir la prisión justificada cuando se echó a andar todo el aparato del Estado? Pero estas tres dudas refléjenla en la sociedad. Yo la puedo entender. A lo mejor es un testigo colaborador. Voy a obtener muchísima información de él. Con eso voy a perseguir a todos los que quiero perseguir porque cometieron delitos severos. Sí lo puedo entender. Pero la sociedad tiene otra imagen de esto, ¿eh? Para la sociedad, lo dijo el señor presidente, o sea, no queremos acuerdos en lo oscurito, pero esas tres ideas, pues al que no es abogado, se parecen mucho. Pues de verdad, ojalá la institución y la fiscalía, porque yo respeto mucho a la institución, salga a exponer los argumentos por qué ha tomado estas decisiones de grandes aciertos, obtener órdenes, obtener la extradición, de repente cometer el error de no ponerlo a disposición y no pedir la prisión justificada. Hubiera dicho, es muy fácil, te pido la prisión justificada, pero como tiene estado de salud, en el hospital, arréglalo en su domicilio, pero no dejes una buena acción que la sociedad la puede interpretar como un tema indebido y que a la sociedad que no son letrados no pueden entender y piensan otra cosa, ¿no?